Veamos, sí, bueno, sí. Listo. Bueno, mi gente, bienvenidos. Ya arrancamos. Vamos a arrancar Arranquemos. aquí. Estamos Mira, cuadrando qué bueno que cambiaste la visión de la entrevista. No, porque eso fue a sugerencia de... Sí, se va a ver mucho más bonito. Porque esta parecita aquí siempre, oye, era... Bueno, mi gente, gracias por estar allí en nuestro canal de Podcast 360 por YouTube. Y bueno, ya vamos a arrancar aquí con la entrevista. No se le tapa la cara. No se le tapa la cara con el micrófono. Ve tú aquí. Míralo allá. ¿Listo? Ahí sí, veo. Dale, va. Ay. Bueno, mi gente, 10:31 de la mañana seguimos aquí en Podcast 360 hoy con una excelente invitada, ¿verdad? Una sorpresa me llevé yo la semana pasada, como les dije, en el Congreso de Derecho Deportivo de la Universidad Metropolitana con esta extraordinaria profesional, bueno, ya había sido recomendada para ser entrevistada por parte de la doctora Areilis Salazar, quien estará dentro de 15 días con nosotros, también tocando un tema muy interesante. Nilsa, bienvenida a los micrófonos de Podcast 360, de You Radio. De verdad, todo un orgullo tenerte aquí en los micrófonos de nuestro programa. Gracias, Francisco, por la invitación a tu programa y bueno, muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes esta conversación, esta grata conversación. Bueno, como tenemos una entrevista de 20 minutos solamente, una cosa que se va el tiempo pero volando y es tanto lo que tienes que hablar, vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo entraste a este mundo del PUMSE, como ya me lo aclaraste? Wow, bueno, siempre he estado involucrada en el tema deportivo. Desde muy chiquita empecé practicando natación, karate y después, bueno, llegué al taekwondo y desde el 97 fui a mi primera competencia internacional de combate kyorugi y combate punse en el US Open en Estados Unidos y fue digamos que fue descubrir el mundo y como todo taekwondista practicaba y hacía combate kyorugi, pero siempre el punse era como mi pasión, ¿no? Okay. Cuando nos dicen que el punse va a ir se va a crear un mundial, se va a crear un reglamento internacional y se iba a formar la primera selección nacional, yo dije, yo quiero formar parte de esa selección. Eso fue como más o menos en el 2004 y bueno, no ocurrió más nada hasta el 2012. Yo me fui formando, me fui preparando gracias a las redes sociales y a la información que ya puedes conseguir por internet. Me enteré de un curso en Colombia, me preparé en Colombia, participé, me actualicé y en el 2009 es que decido formalmente, me voy a dedicar al punse y a especializarme en esa materia. Ok, ahora, para nuestra gente, Lisa, para toda la gente que nos ve y que se pregunta, punse, ¿eso qué es? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se digiere? ¿De dónde viene? ¿A qué pertenece el punse? Bueno, es una pregunta fundamental porque realmente es la gran duda cuando uno habla el cómo describirlo. Y ahí tenemos que irnos a un gran referente nacional que es Antonio Díaz en karate, que él practica kata. Entonces, el punse sería la versión coreana del kata. Sería así como en karate está el kumite y el kata, en taekwondo, WT, estilo olímpico, está kyorugi, que es combate, y punse, que vendría a ser ese combate imaginario o ese combate que es real con unos contrincantes imaginarios, en el que tú tienes unas secuencias preestablecidas de defensa y ataque que tienes que cumplir. ¿Quién gana? El que lo haga más parecido a la perfección del movimiento y de la técnica, que tenga precisión, ritmo, fuerza, potencia, que transmita esa energía de un combate. Entonces es un gran reto porque tú tienes que transmitir la idea al contrario, al público, al jurado, de que estás haciendo un combate, pero tú solo. Okay. No tienes más nadie ahí alrededor. Contrincante imaginario. Exactamente. Ahora, para que la gente pueda diferenciar, a lo mejor los que ya conocen y están dentro de este mundo de artes marciales, no. Pero tenemos, entonces, el taekwondo y el punse, el karate y el... No, fíjate, tenemos el karate y el taekwondo como dos artes marciales. Okay. El taekwondo es de origen coreano y el karate es de origen japonés. Pero mi pregunta era referida a la diferencia o a la similitud que hay entre
los ejercicios imaginarios del karate con estos ejercicios A eso voy. imaginarios. Después, cada arte marcial se divide en dos especialidades, que viene a ser Kyorugi en taekwondo y Ok. Kumite en karate. Ok, Y después viene el kata en karate y el punse en taekwondo. perfecto. Pero vienen a ser afines. El concepto es similar. Ok. Ahora, hace ya un mes tanto, entrevistamos también aquí a una Dan de taekwondo, hablando sobre otros temas, no de taekwondo necesariamente, pero ella está en la parte de ITF, y la tuya es WT. WT. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro taekwondo? Ok, bueno, en un momento, como cuando se organiza el taekwondo, se dividió, similar a lo que ocurrió con Corea del Norte y con Corea del Sur, y hay un taekwondo que está reconocido por el Comité Olímpico Internacional, que es olímpico, que es el WT, y está el ITF, que es conocido como taekwondo tradicional. Entonces tienen reglamentos distintos, por ejemplo, en taekwondo ITF no se llama punse, se llama tools, las formas. Entonces, hay diferencias en ese sentido. ¿Y qué ocurre? El taekwondo WT, o conocido también por la Federación Mundial de Taekwondo, es el que está ahorita reconocido para las Olimpiadas, solo en su categoría de kyorugi, de combate. Okay. Que eso también ha generado una dificultad en el crecimiento del punse, porque al no ser una especialidad olímpica, todos los recursos económicos, los intereses, la atención de los entrenadores se va en un 90% al combate, porque todos tenemos el sueño de llegar a unas Olimpiadas, pero aquí también hay atletas de punse que tenemos el sueño de llegar a un mundial, claro, o representar a nuestro país. Desde el 2013 ha existido un cambio y el punse fue incorporado en los Juegos del Ciclo Olímpico. Entonces, Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, pero llegamos hasta ahí. No llegamos a las Olimpiadas no, porque... el ciclo olímpico completo. Nos faltaría la joya de la corona. Falta Olimpiada. Falta poco. Estamos trabajando por eso. Ahora, ¿qué pregunta le tenemos por ahí, Richard? Ok, ¿a qué edad empezaste tú el mundo de las artes marciales como tal? Comenzaste el mundo de las artes marciales? Bueno, fíjate, yo empecé a... Y voy a extender la pregunta. ¿A qué edad recomiendas tú que los niños se inicien en ese mundo? Fíjate, yo empecé a los 12 años y es una anécdota muy graciosa porque yo practicaba karate, fueron mis inicios como 1 año y medio en karate en el Inca de San Bernardino, y mi mejor amiga practicaba taekwondo y siempre teníamos la discusión qué arte marcial es mejor. Entonces llegamos un día y dijimos, bueno, tú vas a una clase y yo voy a otra. Ajá. Y después el inconveniente era quién iba a la primera clase. Y bueno, yo levanté mi mano de valiente y dije, yo voy. Entonces, bueno, fui a mi primera clase de taekwondo. Me enseñaron a patear, ya tenía conocimientos de karate, se me hacía mucho más fácil, y me acuerdo que hice un twitchang y una patada trasera y doblé a mi amiga, y llega el sabonismo y me dice, ¿quieres ir a una competencia dentro de un mes? Y yo digo, sí. y ahí le dije, ¿sabes qué? Yo me cambio taekwondo, porque tenía mucho tiempo practicando karate y no había podido competir porque el sensei era muy estricto, y bueno, yo era adolescente y quería competir, me gustaba, evidentemente me gusta la parte de la competencia porque todavía estoy en ese ámbito, en ese apoyo. Y ahora, ese recorrido que has tenido dentro de las distintas competiciones, tanto nacionales como internacionales, porque dentro de tu currículum pudimos observar que Nilsa ha sido 11 veces campeona nacional en su categoría, en el punse. Sí, mira, rápidamente, en la pregunta anterior me dijiste a qué edad empiezan los niños. Mira, 4 o 5 años. Lo bueno de las artes marciales es que te enseñan valores, te enseñan respeto, te enseñan disciplina. Lo que hay que entender es que todo tiene que ser progresivo. No puedes tratar a un niño pequeño o un infantil como si fuera un adulto. Tiene que existir todo ese proceso, pero desde edades muy pequeñas puedes empezar porque es un estilo de vida. Y esos valores los enseñas desde pequeño. Vienen a reforzar los valores que aprenderías en casa. Con respecto a mi trayectoria deportiva, yo asistí al primer mundial de taekwondo en el 2012 en Colombia, en Tunja, pero no se hizo el primer campeonato nacional de punse hasta el 2015 con el reglamento actual, con el reglamento vigente que va a los campeonatos mundiales. Entonces ha sido como
crear ese camino, abrir ese camino para que ocurran las cosas y más personas puedan participar a nivel internacional y tengan la posibilidad de vivir esa experiencia que yo he tenido. Algo que me ha gustado es mantenerme activa en el circuito. Por ejemplo, hace casi 2 semanas atrás fue la Copa Cookie One y en agosto fue el Campeonato Nacional. Y siempre procuro participar en los campeonatos nacionales. De hecho, a veces hay maestros nacionales que me dicen, pero ¿por qué todavía compites a nivel nacional si ya tienes un currículum tan grande? En diciembre del año pasado estaba en Hong Kong compitiendo en el campeonato nacional, pero en julio estaba en una copa pequeña en Maracaibo. Y realmente creo que uno tiene que predicar con el ejemplo. Si yo promociono la práctica del punce y le digo a mis practicantes de taekwondo, oye, tú tienes que hacer punce, te lo recomiendo, compite, ¿cómo yo voy a decir eso y promocionar eso si yo no lo hago? Entonces para mí es muy importante mantenerme activa, estar en las competencias. Y bueno, a veces se puede ganar, se puede perder, eso es un riesgo que existe al competir, pero más allá de dejar el ego de lado, es ir a mostrar lo que estoy haciendo en mis avances. Algo para mí que es una gran responsabilidad de competir en Venezuela es siempre mostrar que voy mejorando. Y esa ha sido parte de mi carrera, de que no es que yo hago lo mismo que hacía hace 2 años. Yo estoy en continua formación, en continua preparación, porque mi sueño es llegar a un podio mundial y para eso tengo que estar entrenando. Pero eso también me permite entender al atleta que se me acerca y me dice estoy nerviosa, tengo las manos frías o cómo mejoro mi técnica, es porque yo lo entiendo, porque lo vivo en el día a día. Claro, y estamos observando precisamente vamos a decirlo de alguna manera, la aplicación de una de las frases que hablamos al principio del programa, ¿no? Lo que tiene que ver con la actitud. Ahora, una cosa que me parece muy interesante por todo lo que nos ha relatado Nilsa en torno al apoyo que has tenido de instituciones privadas, instituciones públicas para asistir, entre otras cosas, a esos campeonatos internacionales. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo es eso? Bueno, fíjate, el principal apoyo ha sido mi familia. Mi familia me ha ayudado y me ha apoyado por mucho tiempo. Yo soy profesional, trabajo, entonces también trabajaba y me pagaba las cosas. Evidentemente, llega un momento que por la situación que uno vive es un poco más complicado. He contado siempre con el apoyo de la federación en todo lo que es la parte administrativa. También para mí es una responsabilidad participar en el campeonato nacional y ganarme mi cupo para representar al país. Pero ha sido de autogestión completamente. Evidentemente, lo que comentaba se une con lo que les comentaba anteriormente. Al no ser un deporte olímpico, entonces los recursos no están orientados a esa modalidad. No obstante, si, por ejemplo, tú tienes considero a nivel personal, si tú tienes una selección nacional que va a unos Juegos Bolivarianos, unos Juegos Centroamericanos, tú tienes que foguearla y prepararla. Y qué mejor, como parte de ese proceso, un mundial, porque ahí te vas a medir con todo. Todavía a ese nivel no hemos llegado. Hemos participado pocos atletas en los campeonatos mundiales. Participó la maestra Maribel Fuentes, ella es categoría under 60, ahorita vive en México y el año pasado quedó en 5º lugar. Qué bien. ¿Cuál es una de las grandes ventajas que tiene la competencia internacional de punce? Que se divide por décadas. Entonces, le tienes categoría menores de 30 años, menores de 40 años, menores de 50 años, menores de 60 años, menores de 65 años y mayores de 65 años. Entonces, cuando tú vas a un campeonato mundial, empiezas desde la categoría cadete de 12 años y termina en la categoría mayores de 65. Los máster. Entonces, los máster. Tú podrías tener a 3 generaciones, el abuelo compitiendo, el papá compitiendo, el hijo y el nieto, 4. Pudiera ser, claro. Y eso es fascinante, porque cuando nosotros hablamos de las artes marciales, cualquiera, siempre tenemos una frase típica que decimos, es un estilo de vida. La competencia punce refleja ese estilo de vida. Y la competencia va más allá de que tú te cuelgues una medalla o no. La competencia va a que tú te superes en el día a día, en esa competencia, que enfrentes ese escenario. Y realmente algo que reconozco a nivel internacional es la fraternidad que existe entre los atletas de punce. O sea, yo tengo amistades en Corea, en Bulgaria, en España, en Panamá,
en Puerto Rico, Colombia, Ecuador, y esas personas son las que te dan la mano cuando tú estás en un evento internacional. A ellos también mi agradecimiento para muchas de las cosas que he logrado. Entonces, el atleta de Punce entiende que la competencia no es con el otro. Mi idea no es ganarte a ti, mi idea es que yo tengo que ganarme a mí y superarme para poder avanzar. Punto bien interesante, de verdad que sí. Bueno, más adelante te iba a preguntar por los beneficios de la práctica del Punce y bueno, ya tenemos una grandes amistades. ¿Qué más tenemos? Y por ahí? hablando ya de los, digamos, beneficios que le puede dar la práctica de cualquier arte marcial, y en este caso el Punce, que es la que hace aquí la Sabonín, un punto importante, que es lo que hay que tomar en cuenta desde las primeras edades, que son los cadetes, es las valencias fisiológicas que le sirven a una practicante de artes marciales. ¿Cuáles son las que tú consideras las más importantes y las que se pueden desarrollar más en esos niños? Fíjate, ahí viene, lo primero que habría que entender es que cuando hablamos de Kyorugi y Punce son estilos de deporte diferentes. Entonces, el Kyorugi es un deporte de combate, y es enfrentamiento directo. El Punce, al igual que el kata, es un deporte de arte competitivo. Nos parecemos en ese sentido más a la gimnasia, al salto, porque es un deporte que busca precisión. Entonces, ahí tienes... Precisión en los movimientos. En los movimientos, exactamente. Y no tienes un enfrentamiento directo. El nivel de concentración también cambia. En un atleta de combate, tú tienes que estar pendiente de tu rival para saber si contraatacas, si atacas, qué vas a hacer. Pero en el Punce no. En el Punce tú te concentras en tu movimiento. Tu concentración viene a ser más interna. Entonces, en función a eso, tú necesitas trabajar unas valencias diferentes a las que trabajarías en combate. Necesitas trabajar la coordinación, el balance, el equilibrio, la flexibilidad y evidentemente la fuerza, porque muchas veces nos enfocamos solo en la flexibilidad, pero puede ser muy flexible, pero no implica que pueda tener el control corporal. Entonces, y a nivel psicológico, la atención y la concentración son clave, porque el tipo de concentración es diferente. Bueno, nos quedan 5 minutos ya, el hombre de la trompeta nos sacó el cartelito. Otros beneficios que pueda tener la práctica del Punce. Mira, yo creo que beneficios a nivel de vida. Te enseña disciplina, te enseña perseverancia, te enseña autocontrol. Cuando tú quieres modificar un movimiento y no te sale, tú te pones y entonces a veces lo piensas, pero el cuerpo hace otra cosa. Y yo creo que eso es fundamental. Y no solamente para el deporte, para la vida. A veces a mí me dicen a nivel profesional, pero es que tú eres como muy estricta, muy disciplinada o muy estructurada, pero eso realmente me lo dio fue la práctica del deporte. No saben qué practico. Así es. Otros beneficios por ahí que hay. Secretos. Paz mental. Muy bien. La práctica del Punce es meditación activa. Por ejemplo, yo soy un poco inquieta, entonces el sentarme y respirar es como que no me va muy bien, se me cuesta un poco, pero cuando hago el Punce, el enfocarme en mis movimientos me ayuda a mantener esa paz y esa tranquilidad. Y hacer actividad física te va a ayudar para la vida. Entonces, no solamente lo recomiendo como un deporte, lo recomiendo como una actividad que te ayuda para tu vida diaria, sin importar tu edad. Esta nos está queriendo decir de que desarrolló cuando era niña, cuando tenía como 6, 7 años, una habilidad increíble para esquivar las cholas de la mamá. Sí. ¿Algo para finalizar? Sí, Nilsa, quería preguntarte acerca de los Punce como tal. Como en todo arte marcial, tiene unos niveles básicos, unos niveles intermedios y unos niveles avanzados. Entonces nos gustaría, porque tengo entendido que los Punce es la filosofía de algo en específico, en algunos movimientos, y se refleja en base a un esquema la práctica del desarrollo de ese Punce, pues, de esa pelea imaginaria. Nos gustaría que nos hablaras en grandes rasgos de cada uno de ellos. Pero tu pregunta es muy, muy interesante porque los punces reflejan la filosofía del pueblo coreano. Y entonces se dividen en los punces que son como de cinturones de colores, que se llaman los Taewook, y son Taewook 1, 2, 3, 4. Usualmente el nombre lo decimos en coreano: Taewook Il-yang, O-yang, Sa-yang. Y el esquema que tú desarrollas en el piso reflejan los trigramas. Entonces, los trigramas es muy relacionado con la filosofía oriental
con lo que viene a ser el yin y el yang, y todo esto viene de la cultura coreana. Entonces, tienes esos 8 punces básicos que van desde el cinturón blanco hasta el cinturón rojo, y después tienes los punces avanzados que tienen nombres específicos, que vienen a ser Koryo, que representa el pueblo coreano, Kungan, que es una montaña, Tebe también, o diamante, Pyongwon, que significa llanura, Sipchin, los 10 elementos, Jite, Chongwon, que significa cielo, Hansu, que significa agua, y Ilio, que es el último, que con ese no competimos. Ahora, esas figuras ya están preestablecidas, y según las categorías, para unirlo la idea con el tema de la competencia, tú tienes, según tu categoría, 8 puntos obligatorios. En mi caso, yo compito con Tegu 8, que viene a ser la figura como de cinturón rojo, Koryo, Kungan, Tebe, Pyongwon, Sipchin, Jite y Chongwon, son 8, y me salen por sorteo. Entonces, un atleta que practique punce tiene que dominar al máximo, a la perfección, esos 8 punces de su categoría. Cualquiera le sale. Cualquiera le sale. Un minuto para la despedida, Nilsa, y un mensaje para toda la gente que nos está escuchando a través de You Radio y que te va a ver también por YouTube. Bueno, primero agradecer esta ventana para poder hablar del punce, mostrarles la pasión y recordarles que hay una cantidad de atletas a nivel nacional que desean seguir creciendo en esta modalidad, representarnos, y que necesitamos que los apoyen, o que nos apoyen, me incluyo. También los invito a practicar taekwondo, artes marciales, y creo que lo más importante es lo que hagas, hazlo con pasión. Sueña en grande y actúa. A nivel de frase que lo comentabas al principio del programa. Coincido contigo, es un tema de actitud. A veces nosotros nos da como miedo brillar y tenemos que salir a hacerlo y darlo en todo. Y cuando eres deportista, recordar que llevamos la bandera en nuestro brazo, en la espalda, pero también en el corazón, y hacerlo con todo, dejarlo ahí. Redes sociales, Instagram, WhatsApp, algo que ¿Y el doyan dónde está ubicado? ¿Ah? ¿Y su doyan dónde está ubicado? Bueno, ¿y dónde está ubicado? El Doyan está en la Candelaria, ahí damos asesorías personalizadas y en grupos pequeños para la práctica del punzo deportivo. Mis redes sociales son @NilsBus y NilsBus. y @Somos Punce Venezuela. Somos Punce. Se escribe POOMSAE. Exactamente. Así es como se escribe. Sí, señor. Nilsa. Muchas gracias. Encantado, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, mi gente, me despido. Francisco Rubio, su amigo, acompañado de Osmel Sosa. Sigan en sintonía de lo mejor que tienen para ustedes, www.youradio.com.be. Bye, bye. Bye. Dale ahí, caballero. Ah, el botoncito, ¿no? Sí.